El destino y el amor cruzaron a esta familia, pero hoy lo único que queda es la sed de venganza. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Doña Claudia, doña Roxana, demandantes, bienvenidas. Gracias. Y doña Rosalía, don Luis, demandados, bienvenidos también. Gracias. Señoritas, ¿cuál es su caso? Mire, resulta de que mi mamá hace un mes que falleció. Nosotras estamos aquí por el tema de que nosotras haciendo el trámite de mi madre para comprarle su nicho en la AFP, nos dimos cuenta de que una persona fue a la AFP a retirar un dinero que a ella le correspondía por herencia de parte del papá de mi hermana. Estaba a nombre de mi mamá. Mi mamá no estaba en condiciones de firmar documentos y la sacaron de la casa sin que nosotros nos diéramos cuenta, la llevaron y la trajeron a la casa. ¿Y qué documento fue el que firmó? Fue un mandato de pago. ¿Me lo puede traer? Un mandato de pago para recibir el pago de la AFP. De mi mamá. Pero el pago de su mamá, ¿qué le... La plata que era de mi madre, la retiraron con ese mandato. Margarita era su mamá. Sí. ¿Y Rosalía? ¿Quién es usted? Yo. O sea, el mandato se lo dio la mamá de ella Exacto, a usted exacto. para retirar un dinero de una AFP. Exacto. ¿Y ese dinero de qué provenía? ¿Era la jubilación de ella? ¿Qué es lo que era? No, lo que pasa que el marido de mi mamá, que era Maximiliano Bravo, ¿Ya? él dejó esa plata en la AFP. Mi mamá retiró una plata, después de 5 años que él falleció, mi mamá retiró una plata en la AFP. Después falleció mi madre y después de 3 años yo hice el centro de mediación con Roxana, con ella, y ahí nosotros fuimos a un juez árbitro y por herencia, por parte de mi madre, como era la esposa de Maximiliano, le correspondía la parte de la herencia de mi mamá a los 3 hermanos, Eleazar, Paulina y yo, Rosalía. ¿Cómo se llamaba su mamá? Aide Paulina Fuentes. Aide. Sí, Aide. Entonces, para que vayamos entendiendo la historia. Claro. Doña Aide era la señora, la cónyuge de don Maximiliano. Exacto. Doña Aide era su madre y don Maximiliano era el marido de su madre. Exacto. No era su papá. No, no era mi papá. ¿Y cuál es la relación que tenía don Maximiliano con doña Margarita, que es la mamá de la señora? Ellas eran parejas, vivían en la casa de mi mamá con su esposo. La señora Margarita vivió hasta el día que ella falleció, vivió en esa casa. Porque mi mamá no vivía ahí. Entonces su mamá y su papá estaban casados, pero estaban separados. Exacto. Y la señora Margarita era la pareja de su papá, Exacto. o sea, de don Maximiliano. Exacto. Ella Ya. era su... Entonces tenemos, por esta historia, don Maximiliano, pareja de doña Margarita. Exacto. Padre suyo, ambos. Padre mío. Única hija. No, de Roxana nomás. Yo soy Roxana. Única hija. Sí, y usted es hija de los dos, de Maximiliano Y y Margarita. Margarita. Ya, perfecto. Y por otro lado, don Maximiliano estaba aún casado con la señora Aide. Sí. Y usted es hija de la señora Aide. Sí. Ya. ¿Fallece quién primero? Mi padrastro. Don Maximiliano. Sí. Ya. Entonces fallece don Maximiliano y queda la herencia para la cónyuge sobreviviente, la Pasaron señora 5 años. Aide, Sí. y todos los hijos que tenía él. ¿Cuántos hijos tenía con su mamá? Somos 3. 3 más Yo sola. Roxana. 4. ¿Tenía 4 hijos don Maximiliano? No. No, uno. no, una. Nosotros somos 3 hijos, pero por parte de Ya, mi mamá. no eran hijos de don Maximiliano. No. Entonces, al fallecer don Maximiliano, la herencia queda para la cónyuge sobreviviente, que es la señora Aide, Sí. y la hija, que es Exacto. Roxana. Sí. Ya, ¿y qué pasó después? Después falleció mi mamá. La señora Aide. Sí, hace 3 años que falleció mi madre. Y nosotros recién ahora empezamos a hacer el 5 de enero del 2018, hicimos la parte de la herencia para empezar con los trámites de herencia. Ya, la posesión efectiva. Exacto. Ya. Ahora nosotros hicimos la posesión efectiva y nosotros tuvimos que colocar la herencia en nombre de los 3 hermanos. Y esa Que no- posesión efectiva salen los 3 hermanos, que son los, Sí. los herederos de la señora Aide. Y aquí tengo la posición efectiva donde sale que somos los herederos de mi madre. Nosotros fuimos al juicio de mediación con Roxana y ahí nosotros acordamos los 4 que aquí está el documento que usted firmó y firmamos los hermanos. Yo a usted le regalé mi parte de la casa porque yo no quería que ella quedara sin la casa. ¿Esa casa la compró don Maximiliano con la señora Margarita? No, con mi madre. Con la Cuando señora Aide. estaban casados, sí. Ya. Estaban Y en esa casados, casa vivía
Maximiliano con Margarita. Sí, y con 3 ella, años. porque hasta el día de hoy ella vive ahí. Ya. ¿Ya? Una casa, entonces para que seamos rigurosos, es una casa en la que la señora Margarita no le correspondía nada legalmente Nada. y usted le cede los derechos a ella. Sí, se lo cedí yo y se lo cedió mi hermana, Ya. las dos. Mi hermano no, mi hermano cobró su parte y yo le dije a ella que la plata de la FP, que fueron 6 millones y tanto, que aquí está, el documento también de cuánta plata había en ese tiempo, 6 millones y algo, que fue lo que acordamos con Roxana de que esa plata nos iban a pagar a los tres, como yo cedí mi parte y mi hermana, ella quedó de acuerdo de que la plata de la FP fuera para nosotros tres. Ya, hicieron como una especie de compensación, o sea, Exacto. le cedían la casa a ella y ella Sí. le cedía a ustedes los dineros que Sí, tenía en la AFP, sí, porque que- la herencia de don Maximiliano estaba compuesta por la casa. Por la casa y más lo el de dinero. la FP. Ya. Entonces, yo después de eso, ya nosotros quedó todo estipulado, nosotros firmamos todo como un acuerdo. Ya, pues yo fui a hacer los trámites de la herencia por parte que nos corresponde por el juez. Y fui allá y ahí me dijeron que tu mamá tenía que darme el poder. Y Claro. yo hablé contigo el día antes, te llamé por teléfono, te dije, ¿sabes qué? Necesito que su mamá me acompañe a la FP porque me tiene que dar el mandato para yo poder Pues yo retirar dije que esa no podía plata. porque mi mamá está enferma y todo el caso. Sí, no, porque si usted dijo que usted no podía porque usted está trabajando, no podía, Sí, no no tenías puedo. permiso. No tengo permiso. Y Mi me, mamá no me podía. dijo que la fuera a buscar nomás. Yo fui en un Uber, fui con mi esposo, en un Uber la fuimos a buscar, después la llevamos y allá en la FP dijeron que teníamos que en notaría firmar esto. Que también está aquí el mandato que ella me firmó para yo retirar esa plata. Y que esa plata ni siquiera la he retirado porque aquí está lo que ellos me han depositado de cuando yo hice ese trámite, que me están dando 9.446 pesos. Que aquí tengo también lo trajo. Aquí lo tengo el traigo. documento que dice que le entregaron un monto de 3 millones de pesos en abril. Pero no, Ah, pero pero no eso- parece justo si ustedes se quedaron con la casa. Ella hizo una No, sesión que de derechos todavía a favor no, de porque no ustedes. está el nombre mío, está el nombre de mi papá de la casa todavía. Tienen que hacer la posesión efectiva para pasarla a nombre suyo. Sí. Sí, pero es que no tenemos el dinero para pagar al hermano. Pero Que esa son es 5 responsabilidad millones. de ustedes, no de ellos. Sí, pero yo vengo a reclamar la parte que mi mamá la sacaron engañada porque yo tengo los papeles No, médicos. mentira. a ver, Eso espere. es mentira. Es que aquí hubo un acuerdo entre las partes. Pero no con mi mamá. Es que si no hubiera habido ese acuerdo, los señores serían dueños de la casa. Exacto. A usted le tocaría una porción de esa casa mínima como heredera y el dinero sería de ambos. Sí, pero el tema de mi mami no estaba consciente de lo que estaba haciendo. Mentira. A ella se le llevó engañada Mentira. allá a firmar ese Eso es documento. mentira. Pero, O sea, ¿cuál, no pero es es mentira. que el engaño parece favorecer a su madre, entonces ¿cuál es el perjuicio de ese engaño? Que esa plata que le correspondía a mi mamá. Pero se quedó en la casa, pues. Si no puede quedarse con todo. A ver si Sí, está- sí, está bien, pero... A ver, si eso- hubiéramos tomado esto, hay dos cosas. Hay una casa. Sí, Esa casa se compró durante el matrimonio de don Maximiliano con la señora Aide. sí. Sí. Al fallecer él, la cónyuge, lo primero que se hace es la disolución de la casa. Por lo tanto, a la señora Aide, al fallecer don Maximiliano, le toca inmediatamente el 50% de esa casa. Sí, Y del otro 50% le toca el 25% a la señora Aide, por cónyuge sobreviviente, y el resto le tocaría a usted por ser heredera hija de este caballero. única heredera. Única Sí, heredera es que y hija de lo- este caballero, pero esa es la porción que le toca, no le toca más. Ajá. En lo que ellos me están contando, que parece que fue lo que pasó, ellos le dicen, no te queremos quitar la casa, no queremos repartir la casa. Cedemos los derechos que le corresponde a la mamá, que está representada por los 4 hijos que sobrevivieron a la mamá, a la señora que está aquí presente. Y se queda ella 100% dueña de la casa, a través de una cesión de derechos. A cambio de que los 6 millones que habían en la FP, la señora, su madre, se los transfiriera o dejara o diera una autorización para que los cobraran los hijos. Entonces, ¿cómo puedo saber yo si esto es justo? Si ustedes evalúan que la casa completa cuesta 8 millones de pesos, me parece tremendamente justo. Si ustedes evalúan que la casa costaba 20 millones de pesos o más, la transacción es tremendamente beneficiosa a su madre y por ende a la hija que la representa. Entonces Sí. le vuelvo a preguntar, ¿cuál es el perjuicio? Eso, pues que mi mamá de haber firmado ese documento, ella no estaba en condiciones de ceder nada.
¿Qué es lo que pasa? Que ahora mi hermana no puede juntar la plata para pagarle los 5 Si millones. usted me dice que la madre no está en condiciones de ceder nada, entonces tienen que devolver la casa. Es que igual se haría en parte legal. Po. Lo que- No, yo no puedo estar, en términos burdos, muy burdos, no puedo estar loca para una situación y cuerda para la otra. O no estoy en condiciones de firmar nada, o estoy en condiciones de firmar todo. Es que mi mamá no sabía lo que iba, eso es lo que, a lo que Eso voy es yo. lo que le No, estoy eso es diciendo. Si mentira. usted me dice que su mamá no entendía lo que hacía, No. entonces se anula todo. Se anula el contrato de cesión de derechos y Eso se es anula, mentira. se anula el contrato de Aquí la, yo del tengo los mandato. papeles médicos de ella. Pero me está entendiendo lo que le estoy diciendo. Sí, sí, le entiendo. ¿Sabe cuánto cuesta esa casa? No creo que mucho, porque es muy... ¿Saben ustedes cuánto cuesta esa casa? 22 millones nosotros el evalúo de esa casa. El avalúo fiscal. Sí, eso O el nos dijo comercial. el juez. Comercial, 22. Pero Mentira. que No puede costar tanto no porque... puede. Tiene esos documentos que si el avalúo Ese comercial es se un- hizo en un juicio, ese es el avalúo. Permiso. Aunque ustedes crean que no crezca eso. Bueno, aquí yo tengo los documentos de... Y la forma. Y aquí sale la data de muerte de la señora, como ella dice que yo la maté también. Ahí está lo de la señora. ¿Y por qué le dice que usted la mató? El mandato, así dijo ella, que por mi culpa se había muerto la señora. Hay una causa bastante médica por la cual la señora fallece que no se desencadena a raíz de un estrés. Sí, ¿Cómo? hay una causa de muerte súper ahí en ese documento de lo que No, no, falleció no. tu madre, no Pero porque esto yo la es- haya Ah, pero matado. esto fue en una audiencia de partición, en un juicio arbitral. Sí, no fue. fue una mediación Sí, pues. de buena Legal, voluntad. legal, acuerdo. mutuo acuerdo. No recuerdo de las partes. Entonces hay que respetarlo. Sí, Sí, pues si A ver, los lo que acuerdos pasa- se Esto respetan. esto es el equivalente a una sentencia Lo que judicial. pasa... Sí, estos papeles que yo tengo acá son de antes A ver, de la tráigame. muerte de mi mami. Esos también son de antes, pues si son del 5. Estos son de tiempo atrás. O sea, todos los controles que en las otras páginas sale la depresión que ella tenía y todo. Ah, pero es Ya. depresión. No, chao. Señorita jueza, ¿me permite? Si le permito. Ya. ¿Saben lo que pasa? Que con Roxana, Eleazar, Paulina, y mi señora fueron a ese juicio arbitral. Y ahí se dejó claro, ¿Quién demandó a quién? aquí demandó la parte de... Uno de los hijos. Yo Oiga, hice La demanda. la demanda. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí se le dejó claro a Roxana que cómo era el asunto de la repartición. Se le dejó bien clara a ella qué es lo que le correspondía y que ella en ese momento no tenía dinero para cancelar el monto que se pedía por las partes iguales. Entonces, ella le dio un plazo ella se dio un plazo para pagar ese dinero. La diferencia que quedaba. Exacto. Exacto. Que mi señora Rosalía y Aide Paulina renunciaron y le cedieron la parte a ella. Ella está consciente de eso, que no es mentira. Lo otro, que ella sabía lo que iba, sabía lo que estaba firmando, qué documento. Y consultó y fue con su marido. Y le quedó claro. Entonces ahora que vengan a decir esto, Hay una causa bastante médica por la cual la señora fallece que no se desencadena a raíz de un estrés. Sí, ¿Cómo? hay una causa de muerte súper ahí en ese documento de lo que No, no, falleció no. tu madre, no Pero porque esto yo la es- haya Ah, pero matado. esto fue en una audiencia de partición, en un juicio arbitral. Sí, no fue. fue una mediación Sí, pues. de buena Legal, voluntad. legal, Acuerdo. mutuo acuerdo. no recuerdo de las partes. Entonces hay que respetarlo. Sí, Sí, pues si A ver, los lo que acuerdos pasa- se respetan. Esto es el equivalente a una sentencia Lo que judicial. pasa... Sí, estos papeles que yo tengo acá son de antes A ver, de la tráigame. muerte de mi mami. Esos también son de antes, pues si son del 5. Estos son de tiempo atrás. O sea, todos los controles que en las otras páginas sale la depresión que ella tenía y todo. Ah, pero es Ya. depresión. No, chao. Señorita jueza, ¿me permite? Si le permito. Ya. ¿Saben lo que pasa? Que con Roxana, Eleazar, Paulina, y mi señora fueron a ese juicio arbitral. Y ahí se dejó claro, ¿Quién demandó a quién? aquí demandó la parte de... Uno de los hijos. Yo Oiga, hice la La demanda. demanda. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí se le dejó claro a Roxana que cómo era el asunto de la repartición. Se le dejó bien clara a ella qué es lo que le correspondía y que ella en ese momento no tenía dinero para cancelar el monto que se pedía por las partes iguales.
Entonces, ella le dio un plazo ella se dio un plazo para pagar ese dinero. La diferencia que quedaba. Exacto. Exacto. Que mi señora Rosalía y Aide Paulina renunciaron y le cedieron la parte a ella. Ella está consciente de eso, que no es mentira. Lo otro, que ella sabía lo que iba, sabía lo que estaba firmando, qué documento. Y consultó y fue con su marido. Y le quedó claro. Entonces ahora que vengan a decir esto, y lo otro que le están echando la culpa a mi amor, que la señorita Claudia, que está ahí, que recién la vengo conociendo, que ella, como dice la gente, la funó en las redes sociales. ¿Su amor es quién? La señorita Claudia. Ella. No, yo. Ah, ella- su amor es... Sí. Usted Sí. es el cónyuge de la señora. Sí. Qué lindo Entonces- que se refiere así a su mujer. Sí. Me mi amor, gustó. la señorita Claudia, que recién la vengo conociendo acá, la funó, como dice la gente, por las redes sociales. Las redes sociales. La funó y puso una cantidad de cosas y yo desconozco por qué lo hace. No la conoce, primera vez que la ve, lo ve Y yo acá. tampoco lo Entonces, conozco a él, ¿cómo ¿por está qué se meta? diciendo tantas cosas? Incluso los comentarios que decían las personas, donde te vea te cortaría la cara. Ah, Personas que... pero eso es un delito. No lo hizo ella, pero la gente Sí, que... la prima. Gente prima, no sé si es prima Sobrina, o no pariente. sé, pero es pariente. Entonces, para que todos se acordaran de ella. Entonces, yo creo que para acusar que la madre falleció del corazón, todos tenemos problemas de distintos índole. O sea, si fallece mi papá, mi mamá va a decir, fue por culpa de tal persona. Creo que eso no corresponde. Funar a una persona y no conocerla es un delito. Eso es lo que puedo decir. Absolutamente, estoy de acuerdo con usted. La funa es un pésimo elemento para hacer justicia, porque a veces las personas sin ningún fundamento hacen acusaciones y otros, imprudentes, se suman a esas acusaciones y toman a veces medidas absolutamente ilegales en perjuicio de estas personas. Y no puedo dejar de referirme para que vayan tomando conciencia de esto, que hace pocas semanas la Corte de Apelaciones de Chile decidió sentenciar a quien realizó una funa pública. Así que trae consecuencias y me parece perfecto que traiga consecuencias. Ya, vamos a... ¿Ustedes tienen este documento? ¿Cuál es ese? Sí, ella lo tiene porque a todos nos dieron Sí, una lo copia. debe tener. Mire, ¿Cuál es ese? uno de los... Póngame atención para que entienda, vayamos desglosándolo de a poquito. Ya. Rosalía es usted. Yo. Usted. Sí. Aide era su mamá. Sí. Eleazar, una de no, sus... Aide es mi hermana y Eleazar es mi hermano. ¿Y Roxana? Es ella. Ella. Ya. Vamos a ir haciéndolo con dibujito para que empecemos a entender esta situación. Ustedes fueron demandadas, usted fue demandada. Ella. Sí. Sí. Por una de las herederas de los bienes de don Maximiliano. Sí. Entonces, se inicia un juicio de partición. Cuando hay una comunidad y hay varios herederos que son dueños de todas esas cosas, eso es una comunidad, varias personas que son dueñas de unas mismas cosas, se debe solicitar al tribunal que designe un juez árbitro. Se solicitó. Es bueno, señora, que usted también ponga atención para que no volvamos después a discutir sobre cosas que ya están aclaradas. Ya. Se inicia este juicio de partición. Se designa el juez árbitro. El juez árbitro acepta el encargo. Dice, yo voy a revisar la partición de esta comunidad, de este bien común. Van a una primera audiencia que ocurre con fecha 25 de enero del 2018. En esa audiencia comparece la señora Rosalía, doña Aide, don Eleazar o doña Eleazar Sí. y doña Roxana. ¿Se acuerda usted de esa audiencia? Sí. Ya. En esa audiencia, el primer paso que hace el juez partidor es decir, ¿qué bienes componen esta herencia? O sea, ¿cuáles son los bienes que tenemos que repartir en esta herencia entre las personas que están aquí? Y él dice, hay una casa, que es la casa que está ubicada en el pasaje número 6, 836, etcétera, etcétera. Que esa casa, dice, hay una tasación fiscal de 8 millones y hay una tasación comercial que las partes aceptan, o sea, todos los que yo leí en un principio que estaban ahí, aceptaron, que es de 22.205.000
324. ¿Ya? Además, dice el juez árbitro, hay fondos de una AFP. Y esos fondos de la AFP son 6.616.036. ¿Cierto? Entonces dice, el total de esta tasación asciende a la suma de 26.616.000, porque en el fondo se transó en 22 millones Sí. el acuerdo, cerraron Sí. en 22 millones cerrados, Sí. o en 20 millones cerrados. Y dijo que hay 26.616.036. Esto es, dijo el juez árbitro, después que ustedes acordaron que esto iba a costar 20 millones para redondear, eso fue lo que ustedes acordaron, más los 6 millones, dijo hay 26 millones y tanto y fracción que repartir entre las personas que estaban en esa audiencia, que eran 4 personas. ¿Se entiende? Como eran 4 personas, ustedes de común acuerdo dijeron hagamos las cosas simples y dividamos esta suma por 4. Sí. Y eso fue lo que hizo el juez árbitro. Lo divide por 4. Al dividirlo por 4, dice, le da la suma de 7.205.340 para cada uno. ¿Se entiende? Sí. Ya. Hasta ahí tenemos cuánto le corresponde a cada uno en la herencia. Después de eso, empieza a repartir las cosas. Y es lo que viene en la página siguiente, que es lo que se titula arriba como conciliación. Que la conciliación no es más que el acuerdo entre las partes. Estamos hablando que todo esto se desarrolla en una audiencia, en un juicio arbitral, Sí. frente al juez árbitro. Y él dice, a la señora Roxana se le va a adjudicar el inmueble. A Eso usted, es lo que hicimos. que son 22 millones y fracción. Eso es. A doña Rosalía se le entrega el pago de 1/3 del total de los fondos previsionales de la Sí, que AFP. es la AFP. Y, tomando en cuenta que eran 6 millones, el tercio correspondía a 2 millones y fracción. Y empieza a repartir el resto de los fondos que quedaban en la AFP entre los otros 4 hijos o 3 hijos que tenía este caballero en su matrimonio. Entonces se produce una diferencia, porque lo que le tocaba a usted eran solo 7 millones y se le adjudicó un bien que cuesta 22 millones. Sí. Hay una diferencia entre 7 y 22, ¿cierto? ¿Está entendiendo? Sí. Ya. Y eso vamos a ver cómo se pagó. Rosalía se le entrega el pago del tercio, los fondos previsionales. ¿Puedo decir algo de lo que me dijo el juez? Y se le debe pagar a la señora, como a cada uno le correspondía 7 millones y fracción, a doña Rosalía, voy a ir marcando porque si no se me va a enredar esto, porque son varios. A doña Rosalía se le otorgó 1/3 de lo que había en la AFP, que sumaba 2 millones, y por lo tanto se le quedaban debiendo 5 millones, para completar los 7 millones que les correspondía a cada uno. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Ya. Después tenemos a la señora Aide. A la señora Aide también se le entregó 1/3 de lo que había en la AFP, es decir, los mismos 2 millones y tanto, y se le paga, entonces, se le queda una deuda de 5 millones. A doña Eleazar también se le entregó la suma de 2 millones y fracción y también se le adeuda entonces la suma de 5 millones. Y esas cuotas de 5 millones las tendría que pagar la señora Roxana en 2 cuotas iguales y sucesivas de 2 millones y medio cada una. Sí. Sí. Le dio plazo a mi hermano. Sí. Doña Rosalía y doña Aide le cedieron los derechos a usted. Exacto. Se lo cedí. Y está en conocimiento de eso. Entonces, Al único que le debe pagar es al Es a mi señor hermano. Eleazar. Y le tiene que pagar la suma de 5 millones en 2 cuotas de 2 millones y medio. Sí. Es un muy, muy buen acuerdo.
Porque si no, usted hubiera tenido que pagar una suma el doble de lo que está pagando. Entonces yo quiero saber por qué tú, Claudia, me dijiste que soy una sinvergüenza y una estafadora. Porque mi mamá no sabía lo que hacía. Señora, está con esto pruebas. se hizo frente a un juez. Sí, esto lo hicimos Y lo hace- hizo hace un ella, juez. no su mamá. No, sí, ella, pero No lo tiene de- nada que ver su mamá aquí. lo Si de su la mamá otra- estaba acuerda o no estaba acuerda, si estaba en condiciones, si entendía o no entendía a su mamá, eso no tiene nada que ver aquí porque la que firmó este acuerdo, la que llegó a este acuerdo fue ella, no su mamá. No. Lo que ella hizo o lo que se realizó con su mamá no fue nada más que un mandato para que pudieran sacar el dinero que ella se comprometió libre y pagar. espontáneamente a entregar. Sí, El acuerdo que igual yo quiero saber porque el tema de que tiene que corresponder la mitad nomás, porque igual es No, mucho, aquí eso ya porque- no está discutible, es que ya no puedo discutir si es mucho o es poco. Ya lo firmó, ya lo aceptó hasta un juez que recibió ese encargo de parte de un tribunal de la República. Esto ya no es discutible. Lo que pasa es que ella... a los Es como, finales- mire, si a mí yo voy, porque me pasó una luz roja, voy al juzgado de policía local y el juez me dice, la multa son 200.000 pesos, ya, ok, me da la sentencia. Después puedo decirle yo al juez, no, es que no la pagué porque era mucha plata. Po. ¿Puedo decir eso? No. No, es que igual, en parte yo me metí en el tema y yo la funé a ella porque a mí me pareció un abuso que a ella le Ya, hicieran firmar recomendación, eso. lo que a usted le parezca Mm. no necesariamente es lo que debe ser. Y en este caso, lo que a usted le pareció dista mucho de lo que en realidad ocurrió. Sí, Entonces usted comete un grave error y yo diría que un ilícito cuando acusa a alguien de conductas que no son legales, por no decir las delictuales, sin ningún fundamento. Porque aquí en realidad lo que pasó es que la señora Roxana parece que no le contó la historia completa. Sí, sí. Porque ella fue a una audiencia, ella ante un juez de la República, aceptó estas condiciones. Que por lo demás, estas condiciones lo único que hacen es favorecerla. Porque si no, ella debiera tener 7 millones más los 6 millones divididos en 4. ¿Cuánto da eso? 500 y tantos mil pesos. ¿Perdón? 1.500.000. 1.500.000. O sea, ella debiera haber recibido 8 millones y medio. Pero recibió 22 millones. Yo creo que Si usted quiere anular todo, usted tendría que quedarse con los 7 millones y medio y devolver la casa. igual es que ella no puede postular a casa Ese no porque- es problema de la comunidad, eso es algo personal. Ella tiene una casa, por supuesto que ella no puede postular a casa, porque para postular una casa es un beneficio que entrega el Estado para las personas que no tienen posibilidad de comprarse una casa. Ella porque tiene no- una casa, no puede postular a no otra. lo podía hizo postular antes, porque lo no... hizo antes, pero como por el soy tema de- heredera, no puedo postular a No otra puede vivienda. postular una casa porque tiene una casa de ella. Exacto. que no está a nombre de ella. Eso es porque ustedes no han terminado la documentación, el papeleo, pero eso es responsabilidad de ustedes. Si yo me compro un auto y no lo transfiero y no lo inscribo a nombre mío, es responsabilidad mía. ¿A quién le voy a reclamar después al que me lo vendió? No sé, yo... La cosa es bien simple. O se queda con 7 millones y medio y devuelve la casa, No, si es que se pudiera hacer, igual se... o no se puede quedar con la casa, más la plata del FP y los demás herederos se quedan mirando para el lado. Eso no va a ocurrir nunca. Y lo que más importante, esto ocurrió en un juicio, esto es una sentencia, tiene la obligación de cumplirlo. Lo otro que quería aclararle a ella, de que dice que yo le robé la plata a la FP a su madre, ella no podía cobrar la plata de la FP porque ella estaba recibiendo una pensión de gracia por el Estado. No podía cobrar esa podía. plata. No, si este acuerdo solo lo beneficia a ella, yo no entiendo Sí. qué hacen acá reclamándole a estas partes, porque Por eso, acá eso no hay le estoy ningún diciendo. beneficio. O sea, Más encima- ellos se dieron parte de los beneficios que ellos Yo no tenían en tuve- favor suyo. Y yo no tuve ningún problema con la mamá de Porque- ella. Yo iba para su casa, Mentira. ella estaba haciendo beneficios, Nunca fue yo te para la apoyé. casa. No, tú no digas mentira porque Nunca tú ni fue a siquiera su estuviste casa. en ese beneficio que yo le ayudé a Nosotras Roxana. ni siquiera lo conocíamos. Oye, eres última en todo caso. No, yo no. ¿Y sabe por qué no han podido inscribir la casa a nombre suyo completo? Porque la escritura se va a realizar una vez que ustedes terminen de realizarle los pagos a don Eleazar. Eleazar. Ahí Y recién no va a pasar el han nombre a la casa de terminado ella. de realizar los Antes pagos. no se puede. Tienen que pagarle a mi hermano primero. Señora jueza, yo quería pedir algo. Pida lo que quiera. Creo que la señorita Claudia, no conociendo a mi amor, de mi vida, creo que debería pedir disculpas públicas No. por todo lo que hizo a través de las redes sociales. A ver, mire, espere. Y- Yo le encuentro y toda la tener- razón. y Y tener- le voy a explicar a usted una cosa.
Eso. Cuando uno enloda el nombre, el prestigio o la fama de una persona en forma pública, comete un delito. Sí, Ese se llama delito de injurias. lo tengo claro. Y cuando uno le imputa además un delito a otra persona, comete el delito de calumnias. Y aquí hubo las dos acciones. Usted tuvo conductas injuriosas en contra de la señora y también calumniosas en contra de ella. Eso, ambas cosas que son un delito, pueden llevar a que usted reciba una pena en tribunales. La injuria puede terminarse con las disculpas públicas de quien infiera la ofensa. No lo voy a hacer. Bueno, todo Chile está viendo su cara y está viendo lo que Sí. pasó. No lo voy a Yo hacer. quiero decir otra cosa. Que no necesitaba tus disculpas porque si no van a ser de corazón, prefiero que no lo digas. No, Entonces, supuesto que no. no las necesito. Y lo otro, señora jueza, que esto termine aquí, que no siga más... Que no me siga molestando porque- Enlodando el nombre de mi... de mi Señora. amor. Eso. En Chile existen los llamados títulos ejecutivos, que están determinados en el Código de Procedimiento Civil, artículo 434, si no recuerdo. Están enumerados. Uno de los títulos ejecutivos es una sentencia judicial que declare derechos, como en este caso. Usted tiene una sentencia judicial, o sea, tiene un título ejecutivo, para cobrar lo que ese título expresa. En él se deja constancia que la señora le debe 5 millones a ustedes como comunidad, en específico a don Eleazar. Eso implica que pueden iniciar la acción ejecutiva de cobro en cualquier tribunal civil. Con eso le van a cobrar a esta señora el pago y si esta señora no tiene para el pago, van a embargarle bienes suficientes que van a ser rematados hasta lograr el pago íntegro de la deuda que ella tiene con usted. Tiene todo el derecho de hacerlo porque simplemente así se dictaminó en un tribunal. Creo que este programa, y espero que así sea, sirva para limpiar su nombre, ya que la señora no tiene la valentía de reconocer la falta grave que cometió. Y quizás sea bueno, si es que usted tiene tiempo y paciencia, iniciar la acción judicial en el Ministerio Público para que el tribunal le exija las disculpas públicas y las sancione por la calumnia. Seguir aguantando este descrédito gratuito que se hace en las redes sociales me parece que solo nos lleva a dañarnos como sociedad. Esto es impresentable. Y no tener la hidalguía de pedir disculpas cuando uno daña a otra persona, eso está penado. Y puede acarrear incluso indemnizaciones civiles. No, y el daño que ella le hizo a mi mamá. Señora, entienda, si alguien le hizo un daño a su mamá, si usted considera que lo que su mamá firmó le causó un daño, fíjese que quien firmó a nombre de su mamá es quien la acompaña, la señora Roxana. Exacto. Así que el daño se lo habría hecho ella. Pídale explicaciones a ella de por qué aceptó esto, sabiendo exactamente y comprendiendo cada uno de los pasos que yo se los fui preguntando y los entendía perfectamente. Aquí, querer hacerse el loco por sacar provecho de algo que no corresponde no va a ser avalado ni por nosotros, ni menos por los tribunales de la República. No. Por el contrario, ustedes están en deuda con la familia no solo respecto a las disculpas públicas, sino que también a la suma de 5 millones de pesos que tampoco han cancelado. Señores, con esto cerramos esta sesión.